Para poder utilizar Excel y poder importarle con una gran cantidad de datos, debemos tener en cuenta algunos puntos a considerar, ya que esto dependerá de la versión que se esté utilizando. Por ejemplo, si nosotros importamos 1.000.000 de datos a nuestra hoja de trabajo, pero ese 1.000.000 de datos está compuesto en las filas y tenemos diferentes columnas en el cual vamos a importar. Esto dependerá de la versión que se esté utilizando. Por ejemplo, si nos seleccionamos en la fila 1 y seleccionamos control y la flecha hacia abajo, vemos que nos desplaza hasta la fila 1.048.576. Eso quiere decir que podemos tener datos hasta la fila 1.048.576. Si nosotros queremos agregar, ya sea de manera manual o por macros, una fila adicional, no nos va a permitir, nos va a generar un error. Entonces, esto es cuando se quiere importar. No debemos sobrepasar sobre esta fila que estamos importando. Seleccionamos control y la flecha hacia arriba y tenemos que nos dirigimos a la primera fila. Ahora, además debemos tener en cuenta que hay un máximo de columnas permitidas en nuestro libro de trabajo. Para poder visualizar cuántas columnas permitidas está teniendo nuestra versión de Excel que estamos utilizando, nos dirigimos a archivo. En archivo indicamos opciones, nos dirigimos a fórmulas y en fórmulas indicamos, en el grupo trabajo con fórmulas, indicamos estilo de referencia F1.C1. Aceptamos y vemos que tenemos las columnas en números. Entonces vamos a seleccionar control y la flecha hacia la derecha, que está conjunto a los números. Seleccionamos y vemos que nos está permitiendo 16.384 columnas. Esa es la versión actual del Excel que me está permitiendo. Puede ser que en su versión no le permita esa cantidad de columnas. Es por ello que es recomendable y aconsejable utilizar la última versión de Excel, porque las versiones que son actualizadas tienen mejoramientos en el rendimiento, en el tema de procesamiento de datos y en cuanto al funcionamiento de algunas opciones. Puede ser que no haya mucha diferencia, se agregan algunos puntos especiales o algunas opciones adicionales. En ese tema casi no hay mucha diferencia, pero en el rendimiento y en el proceso de datos sí hay mucha diferencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos dirigimos control y la flecha hacia la izquierda y ya tenemos los puntos que debemos considerar al momento de importar miles de datos a nuestra hoja de trabajo. Además, debemos tener en cuenta algo adicional, que si nosotros importamos miles de datos y tenemos un libro de trabajo abierto, debe estar abierto ese libro de trabajo. Al momento de estar abierto un libro de trabajo, va a consumir mayor consumo de memoria. Además, al momento de abrir también va a tener que generar otros procesos como almacenar algo de memoria en la memoria caché. La memoria caché sirve para poder ayudar a agilizar algunos datos, algunos procesamientos de una aplicación o de un proceso que tiene el computador. Entonces, si nosotros abrimos un archivo de Excel que tiene, por ejemplo, 1.000.000 de datos en cada hoja, se debe tener en cuenta que el rendimiento del equipo va a disminuir un poco menos, por lo cual si está un poco lento es por la cantidad de datos que se está manejando. Y además debes tener en cuenta que Excel
no es una base de datos, o Excel no está destinada para hacer uso como base de datos, porque como hemos visto nos permite hasta un número límite de datos, y Excel está destinada más para hacer cálculos de datos, pero no muy grandes. Si uno quiere hacer cálculos de datos de manera muy grande, está una opción que es Power Pivot, y otras opciones son herramientas de análisis de datos, como por ejemplo, si nosotros queremos analizar datos y mostrarlo en gráficos, está Power BI. Si nosotros queremos mostrar datos o analizar datos estadísticos de mucha cantidad de datos, millones cantidad de datos, está por ejemplo las funciones de programación en lenguaje R, o lenguajes como Java, como otros tipos de lenguajes, .NET, etc. Esos son predestinados, o las bases de datos, por ejemplo SQL Server, Oracle o otro tipo de base de datos para este tipo de funciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poder utilizarlo de manera correcta Excel. Además, nos dirigimos a archivo, indicamos opciones y indicamos fórmulas y aceptamos en estilo de referencia F1.C1. Aceptamos y ya estamos listos para poder seguir con la importación de datos.